Mis amados, 3 razones bíblicas de por qué debemos ser humildes. Y la primera de esas razones es porque Jesús fue o es humilde. Y en Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesús le dijo a las multitudes: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mis amados, tienen que saber que humildad y cristianismo son sinónimos. La altivez, la arrogancia y el menospreciar a los demás es la cosa más anticristiana posible. Usted no puede decir que es cristiano y al mismo tiempo permanecer en orgullo, porque ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. ¿Y cómo es posible que usted diga que es seguidor de Jesús si no practica su cualidad más arraigada? Las Escrituras dicen que cuando los profetas anunciaron la llegada del Mesías, anunciaron la venida de un rey, pero de un rey que sería humilde. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y es victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Amados, humildad no es pobreza. Ser humilde no se trata de vestir mal, de oler mal, de vivir en condiciones paupérrimas. Ser humilde es más que eso. Ser humilde es una actitud en el corazón que me impide tratar a los demás con menosprecio. Ser humilde es rebajarse, es bajar la cabeza, es hacer silencio cuando solo quieres gritar y explotar. Humildad es estar dispuesto a renunciar a cualquier privilegio solo para servir a los demás. Ser humilde significa considerar a los demás como mejores que nosotros. Y en Filipenses 2, versículo del 5 al 8, la Escritura dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Dios mismo, en la persona de Jesús, cuando llegó a la tierra, renunció a sus privilegios divinos. Y mientras lo hacía, adoptó la humilde posición de un esclavo. Por eso no puedes decir que eres cristiano si uno no está dispuesto a renunciar a algún privilegio. Si uno no está dispuesto a renunciar a algún derecho solo para agradar a Dios. Dice que se humilló a sí mismo en obediencia al Padre. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 9 dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Deben tener compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. Porque a esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Y eso suena fácil, pero no lo es. Somos orgullosos por naturaleza. No queremos perdonar. No queremos hacer silencio cuando nos insultan, ni mucho menos contestar con una bendición. Nosotros queremos vengarnos. Nosotros queremos que las personas sufran lo que nosotros sufrimos.
Nosotros queremos gritar, nosotros queremos hacerle ver a las personas que el que me la hace, me la paga. Sin embargo, la Escritura dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y a veces decimos: somos cristianos, venimos a la iglesia, pero la lengua que tenemos, el orgullo que tenemos, no nos deja relacionarnos con los demás, no nos deja perdonar, no nos deja olvidar lo que nos hicieron, no nos deja reconocer nuestros errores, no nos deja humillarnos y en verdad tirar la toalla y decir: fui yo el que cometí el error, perdón. No me deja abrir mi corazón a las necesidades de los demás, porque ese es el problema del orgullo. Y en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, la Escritura dice: y mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Y entonces Mateo se levantó y lo siguió, y más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿y por qué tu maestro come con semejante escoria? ¿Qué tal? Y cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y hay cristianos que son tan espirituales que ya no saludan a nadie. Se creen tan santos que levitan. Y la Biblia dice que Jesús comía con pecadores de mala fama, nada más para alcanzarles. Y a veces cometemos el error de caer en orgullo espiritual. Nos sentimos tan cerca de Dios que nos separamos de las personas. Y Jesús nunca hizo eso. Hay cristianos que desde que se convirtieron se alejaron de sus familias. Pastores que son unos pecadores, esa familia mía, vea. Esa es pura brujería que tiene esa gente allá. Usted entra a la casa, pastor, y hay un Cristo picándole el ojo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer allá? Pero es que, ¿quién va a hablarles de Jesús si usted no va? Jesús discipulaba a los pecadores. Por eso escogió a Mateo, el tipo que todo el mundo odiaba, para discipularlo. Y Mateo terminó siendo uno de los grandes discípulos del Señor. Porque Jesús, aunque era santo, aunque nunca pecó, tenía la humildad para acercarse a la gente que era distinta a él. Y nos pasa que cuando alguien no nos cae bien, ni a la iglesia lo invitamos. Yo nada más invito a la iglesia a los que me caen bien. Pero a esa persona no la voy a invitar. Uy, qué oso verla allá en la iglesia. No. Orgullo. Y Jesús no era así. En Romanos 12:16 dice la Escritura: vivan en armonía unos con otros. Y escuche, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que se la saben todas. ¿Y yo qué hago para allá? Pastor, yo le soy sincero, yo con gente que anda en moto no trato.
Usted no sabe cuántos me han robado a mí, pastor. Ellos todos son iguales. Orgullo. Pastor, yo de esa gente del barrio tal ni me les acerco. Uy, pastor, porque es que usted no sabe, la gente es mala. Más malo eres tú, que eres cristiano y eres tan orgulloso que no disfrutas de la compañía de la gente común. La Biblia lo dice clarito. Ese es uno de los mantos que van a descubrir ahí en el devocional, el manto de no relacionarme con la gente que yo considero por debajo de mí. Y solo el hecho de pensar que hay gente por debajo de usted, eso es orgullo. Y ahí aparece otro manto. No piensen que se lo saben todo, el manto del sabelotodo. Siempre tiene algo que decir, a él ni Dios puede con él. No es que la Biblia dice, sí, pero es que en el hebreo, cállese y acepte la corrección del Señor. Porque Jesús, cuando vino en la tierra, Él se daba con todos. Y usted, si va a ser cristiano, tiene que dársela con todo el mundo. Pastor, pero es que hay gente que no me cae bien. Claro que sí, es normal. Todos tenemos personas a las que nos caen mejor que otras, pero eso no significa que usted no pueda disfrutar de su compañía, que usted no pueda predicarles, que usted no pueda hablarles, que usted no pueda bendecirles. Porque eso es exactamente lo que hizo Jesús. Pero en segundo lugar, la razón número 2 por la que debemos ser humildes bíblicamente es porque Dios bendice a los humildes. Toque a 2 o 3 y dígale eso, dígale: Dios bendice a los humildes. Isaías capítulo 66 versículo 2 dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ella. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón como humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. El Señor no bendice a cualquiera. El Señor no bendice a los orgullosos, todo lo contrario, los maldice. Mientras usted sea arrogante, presumido, envidioso, rencoroso, peligrosamente competitivo, terco, mientras usted sea manipulador, deshonesto, ingrato, usted nunca va a ser bendecido. ¿Dónde está el devocional de este mes? El orgullo se viste de 50 mantos para que usted no lo pille como orgullo. Pero usted tiene que descubrirlos, tiene que confrontarlo, porque mientras usted se niegue a ser humilde, usted no va a prosperar. Y mucha de la ruina de la gente es por orgullosa, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿de verdad usted quiere que el Señor lo bendiga? Sea humilde, bájele 2 a ese orgullo. Que no quiere pisar tierra, ojo con eso. Proverbios 14:11 dice: la casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Aleluya. Si usted quiere que Dios lo prospere, empiece a bajarle esa actitud grotesca a su corazón. Dígale a Dios que endulce su corazón. Si está amargo, ni el mar salado, dígale al Señor que lo trate. Dígale al Señor que lo cambie y que lo transforme. Mis amados, la lógica con Dios es distinta. Con Dios arriba es abajo y abajo es arriba.
Entre usted más se humille, el Señor más rápido lo promociona y lo levanta. Me encanta lo que dice el Salmo 149, versículo 4, dice, porque el Señor se deleita en su pueblo. Dice, Él corona al humilde con victoria, aleluya. Y hay gente tan piripipri que cada vez que se propone hacer algo le sale mal. ¿Y saben por qué te faltan victorias? Porque no eres humilde. Porque el Señor corona con victoria a los humildes. El Señor conoce tu corazón. Así que deja de pelear tú. Deja de querer cambiar a la gente en tus fuerzas. Deja de forzar tanto las cosas y de presionar para que pasen. El Señor corona al humilde con victoria, no al orgulloso. Y usted se pega unas peleadas usted solo. Hoy no como. Y la comida con la tapa encima. Y a las 2 de la mañana con un hambre. Se levanta de esta y anda. Pero no me la como. ¡Bobo! No le voy a hablar. Y entre tú más sufres, la otra persona menos cambia. Porque esa es la promesa con el orgullo. Mientras usted sea orgulloso, Dios no se mete. Pero cuando usted es humilde, Dios cambia el corazón de esa persona. Dios restaura lo que tiene que restaurar, porque lo que a usted le quita la paz, Dios no se mete. Pero cuando usted descansa en el Señor, y creo que fue el devocional de ayer, la gente orgullosa le cuesta confiar en Dios, le cuesta esperar en silencio a que Él actúe, a que Él obre, les cuesta creer en su palabra. Y a veces la respuesta de Dios es tranquila, tranquilo, porque no son tus estrategias, no es tu gran mente, es el Señor. Y entre más forzamos las cosas, más nos dañamos a nosotros mismos y menos pasa. Como cuando uno se levanta temprano para ir a un lugar, pero apúrate. Entre más apura la persona, más tarde llega. Pero si uno se relaja, porque ese es el tema del orgullo. El orgullo quiere todo ya. El orgullo le cuesta esperar en silencio la voluntad de Dios. Sin embargo, solamente cuando somos humildes y descansamos en la soberanía del Señor, la promesa es que Él nos va a dar la victoria. Aleluya. Pero eso también tiene que ver con prosperidad. En Proverbios capítulo 22, versículo 4 dice, la verdadera humildad, y escuchen esto, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a las riquezas, a honor y a una larga vida. Hay gente que ha quebrado por orgullosa, por terca, porque no le gusta que las cosas, que lo aconsejen, las cosas se tienen que hacer como él dice, pero a veces como tú dices no es. Y hay gente terca que ha arruinado su vida por su terquedad, y mucha gente ha terminado así, pobre, por tercos. Han terminado mal emparejados por tercos, por orgullosos. El Señor se lo dijo, la mamá se lo dijo, el pastor se lo dijo. Dios me habló. Y luego llegan más golpes que saco de, mejor dicho.
Se meten en unos líos porque no tienen un corazón humilde. Y ese es otro manto que van a descubrir en el devocional. El manto de la terquedad, el manto de la autosuficiencia. Yo puedo solo, yo no necesito a nadie. Tonto. Pero las personas que son verdaderamente humildes prosperan, se enriquecen, porque saben que ellos no pueden solos. Los jefes más orgullosos son controladores, manipuladores. Aquí en la empresa el único que tiene que saber todo soy yo, corronchos, por eso se quiebran. Porque cuando él se enferma o le pasa algo, nadie sabe hacer lo que él hace en la empresa y va para abajo. Pero los jefes humildes son tan humildes que contratan gente más inteligente que ellos para que hagan lo que ellos hacen mejor, para que ellos estén en la casa nada más vigilando que todo esté bien. Y cuando les dan un consejo, ellos dicen, sí, así es como tiene que ser. Pero los orgullosos, porque tienen el corazón terco y duro, cometen malas decisiones porque no escuchan. No escuchan a Dios, no escuchan a la esposa, no escuchan al esposo, no escuchan a nadie. Hay un silencio horrible aquí. Así que las personas humildes saben que no se las saben todas. Así que un corazón enseñable hace algo que es importante. Lee la Biblia todos los días. ¿Cuántos están haciendo su devocional todos los días? Si usted, no, pastor, yo soy número primos. 1, 3, 5, 7. Así no funciona. Para que la Biblia funcione en uno hay que leerla todos los días. Y esto tiene un precedente bíblico, mis amados. Leer la Biblia todos los días es la cura contra el orgullo. Me encanta lo que dice Mateo 5:3, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Escuche. ¿Y quiénes son las personas pobres en espíritu? Los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Eso es humildad, entender mi necesidad de Dios. No, yo no voy para la iglesia hoy. Ya yo fui hace un mes. Yo no necesito iglesia para tener una relación con Dios, y yo la puedo tener aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios va adelante y yo voy atrás. Él va conmigo. Yo necesito iglesia, no. Orgulloso. ¿Por qué? Porque viven el cristianismo y su relación con Dios a su manera, no a la manera de la palabra. Así es como pienso yo, ¿verdad? Después uno sea buena gente, orgullosos. Pero Dios bendice a la gente que reconoce que tiene necesidad de Él. Yo voy a la iglesia porque tengo necesidad de Dios. Yo oro porque tengo necesidad de Dios. Usted ora. Hay veces, pastor, orgulloso. La oración nos humilla, por eso uno se tiene que poner de rodillas. ¿Y qué es arrodillarse? Humillarse. Pero la gente que no ora es orgullosa, porque cree que solo puede él o ella. No necesito a nadie. Orgullo. No necesito iglesia. Orgullo. Pero la verdad es que la Biblia dice que usted debe plantarse en una iglesia para que pueda dar fruto, porque el árbol que no se planta no da fruto. Lo mismo pasa con la Biblia. Yo no necesito leerla todos los días. Ya a mí me llegó el versículo del día. Y medio lo leen ahí de pasón. ¡Ay, ya! Orgullo, porque usted no depende del Señor. Y esas son la gente que
Viene Dios y le permite que pase algo difícil. ¿Para qué? Para humillarle. Y ahí sí, pastor, ¿cuándo va a haber ayuno? Yo necesito un ayuno para tu gente, pastor. Hermana, son todas las semanas. No, pastor, hago uno todos los días, pastor. ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite eso? Para recordarle a esa persona que tú sin Dios no eres nada. Por eso es que usted tiene que estar conectado con Él. Usted no tiene que esperar que algo pase para que le recuerde eso. Usted tiene que ser humilde. En las buenas, en las malas. Señor, estoy bendecido, pero yo necesito de ti. Yo necesito de ti todos los días. Yo necesito más y más. Más de ti. Ese es un discazo, hay que sacarlo. ¿No lo he escuchado? Es todo lo que necesito, más de ti. Entonces el trabajo de las Escrituras es recordarnos que uno necesita más del Señor. Y el Señor le dijo en el antiguo pacto a Moisés: cuando ustedes vayan a escoger a un rey, asegúrense de que ese rey lea la Biblia todos los días. Y el pueblo le preguntó a Moisés: ¿y por qué? Porque la lectura diaria de la Biblia es lo único que va a garantizar que ese rey no se vuelva orgulloso. Porque como les van a dar poder a esa persona y lo van a levantar por encima del resto, si esa persona no lee la Biblia todos los días, se va a montar en una nube voladora y los va a oprimir. Y en Deuteronomio 17:18 dice: y cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas, y tendrá esa copia siempre consigo y la leerá ¿cuánto? Todos los días, pero escuche, de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Y el versículo 20 se los dedico. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de los compatriotas. Hay que mandar una Biblia al doctor Petro, pero que se la lea todos los días. Y también impedirá que se aparte de los mandamientos en lo más mínimo, y será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Por eso es que yo sé cuando la gente no lee la Biblia. Cuando la gente no lee la Biblia todos los días, empiezan a creerse, empiezan a inventarse sus locuras. Yo digo: este no lee la Biblia. Y si la lee, no la lee todos los días. Y si la lee todos los días, no la entiende. Porque la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso. Pero usted es cristiano y se cree la sensación del bloque. Se cree lo último. Y el Señor desde el cielo mirando, tú vele la cara a Gabriel. Se cree lo mejor, la última Coca-Cola del desierto. Y lo que está buscando es ser humillado. La razón bíblica número 3 de por qué debemos ser humildes es porque el Señor honra y favorece a los humildes. Toca al de al lado y dígale: el Señor honra y favorece a los humildes. Y voy a leer Proverbios 15:33 en la versión hispanoamericana. Dice: el respeto al Señor es escuela de sabiduría. Wow. La humildad es la antesala de gloria. La gente quiere la gloria, quiere la bendición, quiere la promoción, pero estirado. Y hay gente más estirada que la perra de Copetrán. ¿Ustedes saben cómo está la perra de Copetrán? Tirada. Y si ustedes quieren ser bendecidos, tenemos que ser humildes.
Los que están casados, los que son amigos, los que son familia, cuando lo vea estirado, ni la perra de copetra. Dígale a su hermano, a su vecino, a su esposo, ojo que te estás estirando. Y todo el que se humilla, el Señor lo levanta, pero el que se enorgullece, el Señor lo humilla. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 23, versículo del 11 al 12. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán ¿qué? Humillados. Y los que se humillan a sí mismos, ¿qué serán? Exaltados. Entonces hay dos formas de ser humillado. Una es cuando tú lo haces y otra es cuando el Señor lo hace. Cuando tú lo haces es privado. Pero cuando el Padre lo hace, es público. Cuando tú lo haces, te dolerá lo suficiente. Pero cuando el Señor es quien te humilla, no solo te va a doler, sino que al mismo tiempo te va a avergonzar. Cuando tú lo haces, eres exaltado. Pero cuando Dios es quien te humilla, tú eres rebajado. No espere que Dios lo humille. Humíllese usted, rebájese usted, porque cuando usted mismo se humilla, el Señor lo levanta. Pero cuando usted se levanta, el Señor está trabajando para humillarlo, y cuando Él humilla, eso es público. Y esto pasa con todo, con el pecado secreto. La gente empieza a pecar de forma secreta y como ve que nada pasa, siguen el pecado y no humillan ese pecado ante la presencia del Señor. Hasta que alguien lo graba. Hasta que todo el mundo se entera de lo que hicieron. Lo mismo pasa con las cosas mal hechas, con los chanchullos, con las estafas, con las corrupciones. No, nadie se está dando cuenta hasta que el Señor te saque todo esa suciedad, esa corrupción debajo de la alfombra y te la saque. Porque no hay nada oculto, dice la Escritura, que no sea sacado a la luz. Y vienen las vergüenzas y todo el mundo se entera. ¿Y por qué? Porque Dios le dio la oportunidad a esa persona de confrontar su pecado en lo privado, de buscar ayuda en lo privado. Pero continuó hasta que Dios lo boleteó, y Dios boletea. Saca a la luz unas cosas y todo el mundo luego. Y cuando eso pasa, no es que la gente no se pueda restaurar, pero es muy difícil porque Dios perdona, pero la gente no. Y cada vez que ven a esa persona empieza el viaje de hocico. La locura. ¿Por qué? Porque pudo humillarse y no lo hizo. Todo el que tenga algo escondido aquí, Dios te está dando tiempo. Saca eso a la luz, arrepiéntete ahora que puedes. Saca una cita con el pastor en privado antes de que te boletee el enemigo. Y en mis casi 20 años de pastor lo he visto con mis propios ojos, las peores boleteadas. Y Dios lo hace para que esa persona deje de pecar, cambie. Entonces, si usted quiere que Dios lo levante, humíllese usted solo. Pero si quiere que Dios lo haga pasar una vergüenza, siga en lo mismo. Porque de esto se trata el orgullo. Yo les decía que como el orgullo es el pecado que el Señor más detesta, es el primer pecado que Él condena y que Él juzga. Es el pecado que el que más persigue, de todos los pecados que el Señor más persigue, es el orgullo. Porque el Señor no los tolera, los abomina, los desecha, dice la Escritura. Porque el único que se merece la gloria es Él. Y cuando alguien está levantándose más allá de los límites, Él va escortando. Y por eso no nos podemos
No podemos ser presumidos. No podemos estar creyéndonoslas. No podemos estar tratando con menosprecio a los otros. No podemos endurecer nuestro corazón. Así que quiero que te pongas de pie y vamos a pedirle al Señor que nos perdone y que nos restaure. ¿Cuántos de los que están aquí confiesan públicamente de que todavía hay orgullo que tratar en nuestros corazones? ¿Y cuántos reconocen que no es fácil? ¿Quién lo quiere reconocer conmigo? Digan, no es fácil, díganle, no es fácil. Si está al lado de su esposo o su esposa, diga que y tú me la complicas. ¿Saben a lo que me refiero? Pero no es fácil. Y el orgullo de nosotros, que cuando nos los tocan uno quiere es como comerse a la persona vivo. Y ahí viene la impotencia. ¿Han sentido ese sentimiento? Pero hay orgullo, y ese es el bendito orgullo que el Señor quiere que tratemos. Porque Jesús fue humilde. Miren, cada vez que mi orgullo se quiere espelucar, yo me obligo a recordar a Jesús. Yo una vez le dije a mis discípulos, yo empecé a pastorear desde los 13 años. Yo tenía un discípulo que él vivía en la zona en donde se pesca en María la Baja. Se llama Puerto Santander. Eso está lejos. Imagínense en la mente de un niño de 13 años. Ustedes saben, cuando uno crece, uno a veces está cerca, pero no, el niño todo lo ve lejos. Y yo me iba en una bicicleta cachona. Y yo pensaba 2 veces para ir a consolidarlo, para invitarlo a la iglesia todos los domingos. Sábado yo iba a buscarlo. Pero tú sabías que ibas entrando porque el pescado tiene un olor característico. Y en la casa de los pescadores, donde las redes que están colgando, hay un olorcito chévere. Y a veces ese olor se impregna en las paredes, se impregna en las sillas, se impregna en los vasos cuando te dan agua, se impregna. ¡Qué locura! Y yo le decía a ellos que yo recuerdo que una vez yo le pedí a otro de mis discípulos, acompáñame, porque no quería irme solo. Y yo nunca olvido la cara que él hizo cuando entró a esa casa. Porque es la cara que yo siempre he querido hacer, pero es mi discípulo, no puedo hacer eso. Y el Señor me estaba tratando. Y nunca olvido esto. Yo se los comenté a ellos. Yo tuve una visión. Yo no sé si fue visión, pero yo vi a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que caminaba en calles de oro. Amados, cuando Cristo se transfiguró, sus ojos son de fuego, sus vestiduras son tan blancas, manto de oro. Cuando usted ve a Jesús, no, santo, ese es Jesús, ese mismo. Cuando vino a la tierra, se quedaba a dormir. La única casa, dice la Biblia, donde dormía era la casa de Pedro. ¿Y ustedes saben qué era Pedro? Pescador. Y hace 2000 años no había jabón, no había y que fabuloso moradito, no. No había el límpido del de uno, no. No había nada de eso. Y Jesús, yo tenía esa edad, pero yo tuve esa visión. Y Jesús estaba allí. Nunca había olido esas cosas. Él no estaba en esa condición, pero dice, renunció a sus privilegios divinos y fue humilde. Jesús busca que tú seas así. La próxima vez que veas que tu hermano no huele bien, regálale un perfume. En vez de criticarlo. Hay gente que no tiene. Pero si Dios te ha dado la oportunidad a ti de tener, ¿por qué no sembrarlo? Pero siempre es más fácil juzgar que ser de bendición para otros. Y eso es porque somos orgullosos. Hay mujeres orgullosas. Ven una niña más linda que ellas. Mira. Está operada. Orgullo.
Y si está casada, mira para otro lado. Amor, ¿qué pasó? Mira para otro lado. Llegó una quita marido. Eso es el orgullo. Separa a la gente. Somos prejuiciosos porque somos orgullosos. Y necesitamos cambiar eso. Porque nunca vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos en esta ciudad mientras pongamos límites y muros en contra de las personas. Mientras nos separemos. Mientras digamos, con este sí, pero con este no. Y yo planeo ser el pastor de la mega iglesia más grande de esta ciudad. Y planeo ser el pastor de todos los estratos sociales. Y como en esta iglesia yo prometí que aquí el que se va a sentar adelante es el que llegue temprano. Entonces usted le puede que le toque a un chico que no tiene ni desodorante. Y usted no se baja de Gucci. Puro Prada. Ay, no, esta iglesia deja entrar a todo el mundo. Tenemos que bajarnos de eso y ser como Jesús. Cuando abraces a Jesús allá en el cielo, se van a acordar de mí. Escuchen esto. Cuando abracen a Jesús en el cielo, véanle las manos. Véanle las manos. Aquí va a tener los huecotes. Véanselas. Cuando lo abracen, véanle las manos. Aquí los va a tener. Miren abajo sus pies y ahí van a ver los huecos. Cuando tú mueres y llegas al cielo, la Biblia dice que te dan otro cuerpo. Cuando ustedes lleguen allá, ustedes van a saber que son ustedes, pero cuando se vean, se van a dar cuenta que no son como se recordaban. El único cuerpo que va a permanecer con heridas de su tiempo en la tierra es el cuerpo de Cristo. Dice que cuando Él regrese, dice que la nación de Israel mirará al que traspasaron. Sabrán que es Él por eso. Y un día le pregunté al Señor, ¿y por qué eso? Y el Señor, así, tremendo. Yo nunca me quiero olvidar lo que hice para salvar a toda esta gente, para salvarte a ti. Y que cuando ellos me vean, nunca se olviden porque es que están aquí en el cielo, porque es que están aquí en esta gloria. Amados, no se las tire. Jesús nunca lo hizo. Y usted es un seguidor de Cristo. Hay mucha gente que tenemos que ser bendición. Y a medida que demos más, y a medida que seamos más humildes, el Señor más nos va a levantar y el Señor más nos va a promocionar. Así que la próxima vez que tenga la oportunidad de ser de bendición, no deje pasar la oportunidad. La próxima vez que visite esa casa que no le gusta ir a visitar, tal vez porque es de su familia y ahí pasaron muchas cosas. La última vez que eso pase, quiero recordarle, Cristo está en tu vida por una razón. Para que donde te humillaron, usted pueda llevar la palabra de luz. Para que donde no te recibieron, usted pueda llevar a Cristo en su corazón. En esos lugares incómodos, donde la gente es distinta a nosotros, que a veces uno no escucha la música que uno escucha, no tiene los principios y los valores que uno tiene, pero no importa porque es tu familia, es donde Dios te plantó. Y ahí Dios te va a usar para hacer de bendición a esas personas. No renunciemos a las cosas por orgullo. Mantengámonos firmes y seamos humildes porque Dios nos va a usar de manera tremenda. Si alguien lo cree, levante sus manos y vamos a decirle al Señor, renuévame. Señor Jesús. Dígale, ya no quiero ser igual. Dígale eso con todo su corazón, renuévame. Dígale, pon en mí tu corazón. Vamos, levante sus manos, dígale, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Dígale, porque todo lo que hay necesita más de ti. Porque todo lo que hay, dígale,
porque todo lo que hay dentro de mí Dígale, necesita ser cambiado. necesita ser cambiado desde hoy, Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mi corazón dígale, necesita más de ti.